Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Glazed como un Nuzlocke. Pokémon Glazed es un hack ROM creado por Red Riders 180 y traducido al español por Square, con una historia de dos mundos en la que hay viajes y cosas y ¡buah! De locos, ahora la veréis. Este me lo habéis nombrado mucho en los comentarios, así que aquí lo tenemos. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner monte a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita, no se puede usar más. Solo podemos capturar al primer Pokémon de cada ruta. No podemos superar el level cap antes de empezar los combates de gimnasio o la liga, pero sí podemos hacerlo durante estos combates. No podemos usar objetos en combate, salvo los equipados, y jugaremos en modo fijo. Os aviso de que he escondido un Wurmple en el vídeo, a ver si lo conseguís encontrar. Y otra cosa más, ¿qué otros hack ROM me recomendáis? Intento traer los que más veo que nombráis, así que si queréis alguno en especial, tan solo decidlo en los comentarios y le echaré un ojillo. Ahora sí, empezamos. Empezamos la aventura en... ¿Pero dónde estoy? Niño, espera. ¡Ea! Ya estamos en tu casa. ¡Chao! ¿Pero qué? Empezamos la aventura saliendo de casa y hablando con nuestros padres, quienes se van de fiesta y nos mandan con el profe de aquí. Hablamos con él, pillamos al inicial de esta aventura, que será este Riolu, al que llamaremos Pete, y ahora nos vamos por aquí. ¡Qué rajo, eh! ¿Pero y esa rata? Que soy un chungo, soy de ese porcentaje. ¿Qué me narras? Desde que la gran mayoría de personas que ven mis vídeos no está suscrita. Es totalmente gratis y me ayudaría un montón a crecer. Derrotamos al Pikachu, nos encontramos con Percy, quien va a ser uno de nuestros rivales, porque sí, vamos a tener unos cuantos, y ahora nos vamos al pueblo vecino para hablar con este señor, quien nos da la Pokédex y unas Pokéball. ¡Ea! Ya podemos empezar a capturar Pokémon. Nos volvemos a la ruta 1 para pillar a este Sandrew, al que llamaremos Bowser. Avanzamos por aquí. ¡Chicks! Idos de aquí que os saco mi Darkrai. Está ligando. Y ahora nos vamos a este pantano, donde pillaremos a un Ekans, al que llamaremos Luigi. Avanzamos por aquí, nos encontramos con este pavo del team villano de este juego, el Team Fusion. ¿Tu reina o tu ruina? ¿Qué? ¡Que son ruinas! Nos dan un coso para poder entender lo que dicen los Pokémon, tocamos las ruinas y... ¡Ea! Ya hemos viajado a otra dimensión, así de fácil. Nos encontramos con el random del principio, que nos dice que se ha colado un Mudkip y que lo tenemos que echar. Así que nos pegamos con él, lo capturamos y lo llamamos Ness. Volvemos a nuestro mundo, salimos del pantano y tras atravesar este parquecillo llegamos a Ciudad Marítima. En el hotel pillamos al Dito de esta pava, al que llamamos Tabú, y de aquí nos vamos a la central de energía, donde pillamos a este Electrike, al que llamamos Link. Subimos esto y llegamos al piso más alto. Y que no se le quema la bufanda a la rata esta. Apagamos esto para que el Pikachu se relaje, nos pegamos con él otra vez, y ahora el líder de la ciudad nos dice que vayamos a su taller a darnos de palos. Pues esta es la segunda rival, una pava de verde. Yo soy más que tú. Ness nos evoluciona en Marshtomp y ahora sí nos iremos a pegar con Sparky. Empieza con Luxio y nosotros con Ness. Nos golpea con Triturar y contestamos con Disparo Lodo, debilitándolo. Le sigue Marip, quien también cae de un golpe, y por último saca a Jolteon. Usa Cuchillata, nosotros Disparo Lodo, le cura, atacamos de nuevo bajándole la velocidad, le vuelve a curar, atacamos, usa Poder Oculto, pero tras otro Disparo Lodo y Poder Oculto lo derrotamos con un último golpe. ¡Dale, rey! ¡Ayuda! Nos pillamos un ticket de barco aquí al lado y con él nos vamos a la isla Serenidad. Uy. Oye, que soy el profe, vente. Y dicho y hecho, nos vamos por este puente, consiguiendo evolucionar a Pete por el camino hasta llegar a la ruta primaveral, donde pillamos a este Shroomies, al que llamamos Samus. Y así llegamos al laboratorio. ¿Quieres verme el Darkrai? Pero bueno, este random, que resulta que es el campeón, nos pide que vayamos con él a no sé dónde, y el profe nos da un coso que tenemos que llevarle a un líder más adelante. Pillamos el barco con el pavo este, aunque por cosas de la vida acabamos aquí, reventados en una isla. Vaya boquita, Blake, vaya boquita. En esta isla pillamos a este Wingull, al que llamamos Kirby, y ahora nos colamos por esta cueva para pegarnos con la gente del Team Fusion. Me pica. Este es el nivel de humor, amigos. Nos volvemos a pegar con el Pikachu este, seguimos avanzando, evolucionamos a Luigi, a Bowser y a Kirby, nos encontramos con el jefazo del team, Michael, y tras derrotarlo se pira de aquí. Nos volvemos al barco, le contamos nuestra vida a Blake, y ya por fin nos volvemos a la isla Serenidad, y ya aquí nos vamos a ir al gimnasio. Venga chicos, vamos a decidir por dónde tirar. Dadle a arriba para que vayamos por arriba o a abajo para que vayamos por abajo. Venga, os dejo elegir.
Se os ha pausado el vídeo, ¿no? Gente, que esto ya está grabado. Y ahora sí, nos pegaremos con el segundo líder, Terry. Empieza con Gligar y nosotros con Kirby. Nos golpea con cuchillada, respondemos con pistola agua, nos vuelve a atacar y con otra pistola agua lo dejamos KO. Le sigue Fampi. Atacamos con pistola agua, usa sustituto, le cura, le rompemos el sustituto, volvemos a atacar, usa desenrollar y con otro pistola agua lo debilitamos. Por último saca a Vibrava. Atacamos con pistola agua, él usa fortaleza, volvemos a atacar, nos golpea con mordisco y con otro golpe más lo debilitamos y ganamos el combate. Nos vamos a volver a Ciudad Marítima para volver al parquecillo este, donde nos olvidamos de capturar a alguien y pillaremos a este Growlithe al que llamaremos Captain Falcon. Volvemos a lo nuestro yéndonos a Pueblo Portuario. Yo soy más que tú. Oh no, pero ¿por qué le hablas al cartel? La derrotamos, tenemos un viajecito entre dimensiones. Tremendo bicho, ¿que no? Y tras hablar de nuevo con el pavo este, quien por fin nos cuenta algo de la trama, nos dice que algún legendario está haciendo esto y que debemos pararlo porque la cosa va a más. Le hacemos cero caso, volvemos a nuestra dimensión y ahora nos vamos a la presa del pueblo para hablar con la líder de aquí. Le damos el coso que nos dio el profesor antes y esta pava nos manda a otro pueblo para investigar una subida de energía. ¿Pero por qué siempre somos los recaderos? Atravesamos la presa, nos volvemos a encontrar con Percy. Y tras esto, por fin, llegamos a Pueblo Germen. Hablamos con el jefe para que le dé un toque a su gente y que me dejen pasar, y ahora nos colamos en el monte Stratus, donde capturamos a este Zubat al que llamamos Meta Knight. Avanzamos por aquí, hablamos con el capataz. Un resplandor y hace ¡pum! ¡Pero tú eres tonto! Salimos corriendo de aquí y tras hablar de nuevo con este, nos volvemos a la presa para contárselo a la líder, quien se va al gimnasio. Y ahora entramos aquí. ¡Oli! ¡Uku! ¿Cómo que Ugu? Pues este es el tercer rival que tenemos, Kato. Ya hecho esto, nos pegaremos con la líder de aquí, Flo. Empieza con Wartortle y nosotros con Pete. Usamos danza espada, ella usa hidropulso, repetimos un par de veces esto y ahora atacamos con terremoto, debilitándolo. Le sigue Sidra, quien también cae de un golpe, al igual que su Milotic. Y por último saca a Kingdra, quien cae también con un terremoto. ¿Que Tunod es Donut al revés? ¿Ese es el lore de esta región? Tremendo puente, me recuerda a la peli de un puente hacia Terabitia. Sigo sin superar esa película, gente. Bajamos por aquí y de camino a la siguiente ciudad nos encontramos con este Seaviper, quien nos acaba derrotando a Kirby con puya nociva. Ups, seguimos avanzando, atravesamos esta cueva. Che, oye, abracadabra, me quedo tus medallas. Pero ¿y este random? El Pikachu nos ha robado las medallas, así que nos toca intentar solucionar esto. Llegamos a Ciudad Tormentosa, iremos a la clínica de adopción donde adoptaremos a este Grovyle al que llamaremos Marth, y tras entrenar por aquí un buen rato hasta que evolucionamos a Meta Knight en Golbat y más tarde en Crobat, nos vamos al gimnasio para pegarnos por la cuarta medalla. Empieza con Jumpluff y nosotros con Meta Knight. Usamos Rayo Confuso, se golpea con la confusión, atacamos con Ataque Ala, se vuelve a golpear, le cura y con dos Ataque Ala seguidos lo dejamos KO. Le sigue Venusaur. Usamos Ataque Ala, usa Danza Espada y con otro Ataque Ala lo debilitamos. Saca ahora Leafeon. Usamos Ataque Ala, usa Danza Espada, cae con otro Ataque Ala más y por último saca Tangrowth. Usamos Ataque Ala, pone unas drenadoras, atacamos de nuevo, falla Somnífero y con un último Ataque Ala lo derrotamos y ganamos el combate. Blake nos llama diciendo que hay drama por ahí, así que nos toca darnos un paseillo para llegar al monte Stratus, donde nos tocará pegarnos con la chusma del Team Fusion. ¿Y eso? Nos encontramos con Henry, el hijo del jefe de este team, y tras derrotarlos a él y al Pikachu este, recuperamos las medallas. Henry dice que él es pana y que va a dejar pasar al capataz, así que nada, ya hemos terminado aquí. Salimos para hablar con Blake, pero justo... ¿Me has traído un pavo? ¿Quieres verme el Darkrai? ¡Que dejes de ligar ya, soguarro! Volvemos a nuestra dimensión, Blake nos manda por la quinta medalla y nada, allá que vamos, llegando a Ciudad Norteña en nada y menos. Aquí nos montaremos en el teleférico. Aunque como aquí no hay nada, no volvemos. Nos daremos un pasillo por el museo y ahora nos iremos al gimnasio. Ni uno normal, es que ni uno. Y en el combate contra este perdemos a otro miembro del equipo, Luigi el Arbok. Nos volvemos a Pueblo Portuario para pillar una piedra fuego en el centro comercial con la que evolucionamos a Captain Falcon en Arcanine. Y ahora nos volvemos con Irene para pegarnos con ella por la quinta medalla. Empieza con Snorunt y nosotros con Captain Falcon, con quien lo debilitamos de una rueda fuego. Le sigue Froslass, pone unas púas, atacamos con rueda fuego, usa divide dolor y con otro ataque lo dejamos KO. Saca ahora Glaceon, atacamos
con rueda fuego, usa deseo y con otra rueda fuego lo debilitamos. Por último saca Weavile, se pasa el deseo, usa danza espada, atacamos con rueda fuego, le cura, atacamos de nuevo, nos golpea con tinieblas y con otra rueda fuego lo debilitamos y ganamos el combate. Avanzaremos por el túnel carámbano hasta llegar a Cabo Azulado, donde nos volveremos a ver con Blake, quien nos dice que está siguiendo la pista del Team Fusion y que tenemos que ayudarle. Esto ya es acoso, señor. Entramos en la zona safari, donde nos encontramos con la pava esta de nuevo. Ubícate, nena. ¿Cómo? Pues ubícate tú. La derrotamos, nos da la bici y ahora podemos pasar por el camino de bicis este. Hola, bebés. Nos volvemos a pegar con este, Ness evoluciona en Swampert y pillamos un Beldum. Que no, qué broma. Nos encontramos con Blake, con el que nos vamos a la otra dimensión y aquí nos sueltan un texto un poco raro. Este señor se ha hecho un lío hablando, sí. Blake nos manda una torre perdida en el mar y aquí, bueno... ¿Pero serás? Volvemos a derrotar al Pikachu y avanzamos por estas ruinas. Uy, pelea de parejas. ¡Basta! Derrotamos a Michael y su chorba y ahora nos volvemos al pueblo de antes. O sea, chao. ¿Pero qué acaba de pasar? Y ahora nos vamos al gimnasio para pegarnos con el líder de aquí, Ernesto. Empieza con Magmortar y nosotros con Bowser, con quien lo derrotamos de un terremoto. Le sigue Infernape, quien también cae de un golpe, y a este le sigue Charizard. Usa Día Soleado, atacamos con fuerza, y ahora nos usa Rayo Solar, debilitándonos de un golpe. Sacamos ahora a Link, con quien lo debilitamos con Chispa, y ahora saca a Typhlosion. Cambiamos a Ness, quien recibe un par de estallidos, y atacamos con Terremoto, dejándolo KO. Por último saca Blaziken. Cambiamos a Meta Knight, quien recibe una patada salto alta, atacamos con ataque ala, nos golpea de nuevo, le cura, y con dos ataque ala seguidos le debilitamos y ganamos el combate. Nos iremos ahora por este sitio tan bonito hasta llegar frente a estos random, quien nos impiden pasar a la siguiente ciudad, pero por cosas de la vida podemos acceder con vuelo. ¡Brujería! Aquí hablamos con Henry, el hijo del jefe villano, quien nos dice que está hasta las pokebolas de su padre y que va a ayudarnos a acabar con el Team Fusion. Nos daremos un paseo por la playa, nadaremos por aquí hasta llegar a este sitio donde entramos para pegarnos con toda esta chusma y de paso capturar a este Ralts, al que llamaremos Chrome. ¡Que soy del Team Fusion! ¿Pero qué me narras? Nos encontramos de nuevo con el jefe malote, quien nos dice que han capturado a Dialga, Palkia y Giratina y se pira de aquí. Misión fallida, gente. Nos volvemos a la ciudad, donde nos vamos al gimnasio para pegarnos por la séptima medalla con Nicole. Empieza con Tiranitar y nosotros con Ness. Usamos Disparo Lodo, ella contesta con Tumba Rocas y ahora usamos Terremoto, debilitándolo. Le sigue Cradily. Cambiamos a Pete, quien recibe un Giga Drenado y atacamos con Esfera Aural. Nos confunde con Rayo Confuso, pero con otra Esfera Aural lo dejamos KO. Saca ahora Rhyperior. Cambiamos a Meta Knight para evitar el terremoto y ahora cambiamos a Ness, quien recibe una pedrada. Atacamos con Surf, debilitándolo de una y ahora saca a Aggron, quien también cae de un Surf. Por último saca a Shackle. Usamos Surf, nos usa Tóxico, envenenándonos y con un segundo Surf lo debilitamos y ganamos el combate. Nos vamos con Blake y Henry para volver a pasar por el Monte Stratus haciendo tremendo puzzle por aquí hasta llegar al laboratorio del Team Fusion. Ponemos las contraseñas para poder avanzar y aquí nos pegamos primero con la moza del jefe y luego con el jefazo del Team Fusion, Michael. Empieza con Dialga y nosotros con Link. Lo paralizamos, usa poder pasado y ahora cambiamos a Ness, quien recibe otro golpe. Usamos terremoto, se paraliza y con otro terremoto lo dejamos KO. Le sigue Palkia. Nos golpea con un crítico de hidropulso, usamos disparo lodo y terremoto, nos ataca con garra dragón y con otro terremoto lo debilitamos. Por último saca a Giratina. Cambiamos a Link, él usa rencor, lo paralizamos, nos golpea con poder pasado y ahora cambiamos a Meta Knight, con quien lo debilitamos a puro vuelo. Y pues aunque hayamos ganado, a este pavo se la suda todo e invoca a Mew con los 3 legendarios, quien está bastante cabreado y se lo carga todo. Y como esta gente se ha rajado, nos toca a nosotros calmar a este Pokémon, aunque perdemos a Captain Falcon por el camino. Michael dice que no puede controlar a un legendario, aunque aquí tiene 3, pero bueno. Y tras otro viaje interdimensional y hablar con el pavo este, quien dice que no nos vamos a ver más, lo dejamos en visto porque tampoco nos aporta nada y nos vamos de aquí rumbo a la siguiente ciudad. Amigos, mirad este tremendo cangrejo. ¿Qué mira, bobo? Pillamos un Slowpoke en la gruta Ébano, al que llamamos Dedede, y tras andar un poquillo más llegamos por fin a Ciudad Ébano. Pasamos de largo del gimnasio
Y ahora nos iremos a la fuente de los deseos para poner Justice y así conseguir abrir esta cueva, pero salí de la ciudad y luego volví, haciendo que la cueva desaparezca, y volviendo a poner la contraseña no conseguía que se abriese, así que nada, no podremos conseguir al Keldeo que hay dentro. Nos pegamos con Percy, evolucionamos a Chrome en Kirlia y luego en Gallade, y ahora nos vamos a pegar por la última medalla con Tyson. Empieza con Hitmonlee, nosotros con Meta Knight. Usamos vuelo, debilitándolo de una, y ahora saca Scrafty. Usamos rayo confuso, se cura con la valla, nos golpea con puño hielo, volvemos a confundirle, nos golpea otra vez, y ahora cambiamos a Pete, con quien lo derrotamos con esfera aural. Le sigue Lucario, cambiamos a Ness, recibimos una esfera aural, usa danza espada, y ahora atacamos con terremoto, dejándolo KO. Saca ahora con Keldur, usamos surf, nos golpea con puño hielo, usamos otro surf, y ahora nos ataca con desquite, debilitándonos. Sacamos a Meta Knight, con quien lo debilitamos con vuelo, y por último saca a Gallade, a quien también debilitamos de una. Nos daremos ahora tremendo paseillo, subiendo cascadas y haciendo cosas de jugador de Pokémon, hasta encontrarnos con la pava esta otra vez. Soy caviar. ¿Y vos? Sos mortadela. La derrotamos, seguimos avanzando y nos encontramos de nuevo con Michael, quien nos da un coso y nos manda a volar. Nos montamos en este ascensor y... Te voy a medir la cara a puñetazos. Lo volvemos a derrotar y ahora se nos une al equipo, aunque no lo vamos a usar. Marth evoluciona en Sceptile y por fin llegamos a la Liga Pokémon. Evolucionamos a Dedede y así se nos ha quedado el equipo. Veamos qué tal se nos da el alto mando de este sitio. Por cierto, aquí no van por un tipo en concreto, sino por un color. Lo veo bastante original. Sí. El primer combate lo tenemos contra Rosaline. Empieza con Lickitung y nosotros con Chrome. Usamos danza espada y luego demolición, debilitándolo. Le sigue Milotic, quien cae con una hoja aguda, y a este le sigue Slowking, quien también cae de un golpe. Saca ahora a Blissey, al que debilitamos con demolición, y por último saca a Chansey, quien también cae de un solo golpe. El segundo combate lo tenemos contra Magnus. Empieza con Arbok y nosotros con Pete. Usamos terremoto, él nos paraliza con deslumbrar, le cura, usamos danza espada, nos golpea con terremoto y con un terremoto nuestro lo debilitamos. Le sigue Mienshao. Cambiamos a Meta Knight, quien recibe un puño dinámico, y ahora usamos vuelo, debilitándolo. Saca ahora Gengar. Usamos mordisco, haciéndole retroceder, y con otro mordisco lo dejamos KO. Saca ahora Sableye. Usamos mordisco, nos golpea con desarme, usa recuperación y le golpeamos con vuelo. Nos usa otro desarme, le cura, usamos mordisco, vuelve a usar recuperación, pero ahora sí lo debilitamos con un vuelo. Por último saca Drapion. Le golpeamos con vuelo, nos usa triturar y con un segundo vuelo lo debilitamos y ganamos el combate. El tercer combate lo tenemos contra Tania. Empieza con Floatzel y nosotros con Mar. Usamos hoja aguda, nos responde con puño hielo, congelándonos, y ahora cambiamos a Link y ella cura a su Pokémon. Usamos rayo, debilitándolo, y ahora saca Dragonite. Cambiamos a Meta Knight, usa danza dragón, atacamos con mordisco, nos usa rayo hielo, atacamos con otro mordisco, vuelve a usar danza dragón, nos golpea con rayo y usamos vuelo. Cambiamos a Link, quien recibe un rayo hielo y ahora nos golpea con terremoto, debilitándonos. Sacamos a Dedede, quien recibe un terremoto, contestamos con psíquico, nos golpea de nuevo y con otro psíquico lo dejamos KO. Saca ahora a Shedinja. Cambiamos a Marth para recibir la bola sombra y ahora a Meta Knight, con quien lo debilitamos con mordisco, y ahora saca a Infernape, al que debilitamos con vuelo. Por último saca a Arcanine. Cambiamos a Chrome, quien recibe una velocidad extrema, usa aullido y nosotros terremoto. Le cura, usamos otro terremoto, nos golpea, pero con un último ataque lo dejamos KO. El cuarto combate lo tenemos contra Grey. Empieza con Zoroark y nosotros con Pete. Nos golpea con tinieblas y nosotros usamos esfera aural, debilitándolo de una. Le sigue Aggron, quien también cae de un golpe, y a este le sigue Machamp. Cambiamos a Dedede, nos golpea con avalancha y nosotros con psíquico. Cambia a Maigena, al que atacamos con surf, y ahora cambiamos a Pete. Le cura y ahora usamos esfera aural, debilitándolo. Vuelve a sacar a Machamp, le cura y atacamos con dos esfera aural, dejándolo KO. Por último saca a Skarmory. Atacamos con esfera aural, pone unas púas y con otra esfera aural lo debilitamos y ganamos el combate. Y por último nos vamos a enfrentar al campeón de Tunod, el acosador del Darkrai, Blade. Empieza con Snorlax y nosotros con Chrome. Usamos danza espada, él usa maldición, atacamos con demolición, vuelve a usar maldición, le cura y ahora con dos demoliciones seguidas lo debilitamos.
pasamos. Saca ahora Honchcrow, al que también debilitamos con demolición, y a este le sigue Darkrai. Nos duerme con beso amoroso, usa sustituto, nos despertamos y le rompemos el sustituto, vuelve a dormirnos, nos golpea con bola sombra, usa sustituto de nuevo, y con otra bola sombra nos debilita a Chrome. Sacamos a Mar, usamos hoja aguda para romperle el sustituto, nos golpea con bola sombra, atacamos con otra hoja aguda, nos golpea de nuevo, y ahora cambiamos a Meta Knight, quien recibe una bola sombra. Usamos vuelo, debilitando por fin a Darkrai, y ahora saca a Weavile. Usamos vuelo, nos golpea con puño hielo, le cura cuando subimos con vuelo, le atacamos, y con una persecución nos deja KO. Sacamos ahora a Pete, le cura de nuevo, lo debilitamos con esfera Aural, y ahora saca a Houndoom, al que también debilitamos con esfera Aural. Por último saca a Umbreon, le atacamos, nos usa mofa, pero con una segunda esfera Aural lo debilitamos y ganamos el combate. Y así es como nos hemos pasado Pokémon Glazed como un Nuzlocke. No conocía la historia de este juego antes de empezarlo, y debo decir que me ha sorprendido para bien. Las explicaciones que dan sobre los viajes entre dimensiones me han parecido un poco vagas, pero imagino que en el postgame lo pulirán un poquito más. Pero por el resto lo veo un buen hack ROM. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado puedes darle a like, dejar un comentario, o si te ha encantado puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.